Iñaki Vila es un donostiarra afincado desde hace muchas décadas en Cataluña. Es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Girona. Ha sido director de los Institutos de Ciencias de la Educación de las Universidades de Barcelona y Girona y decano de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona. Es el coordinador del Grupo Consolidado Cultura y Educación de la Generalitat de Cataluña. Una de sus líneas de investigación es la organización y la evaluación de la educación bilingüe, con especial referencia a los problemas de cambio de lengua de la familia a la escuela. En los últimos años se ha dedicado al análisis de los procesos de escolarización de la infancia de origen extranjero, con un énfasis especial en las cuestiones lingüísticas. Por otro lado, y por diversas razones, se ha mantenido muy conectado y es un excelente conocedor de las realidades lingüísticas y educativas vascas, y ha participado en tanto que tal en múltiples encuentros, seminarios, cursillos y otras actividades similares, tanto en el ámbito universitario como relacionado en el mundo educativo vasco. María Luisa Jauzi, gaur egun, hezkuntza sailaren hezkuntza berrikuntzaren lehentasuneko lerroetan baitago ikaskuntza komunitateak programaren arduraduna da. Horrela, zenbat dokumento eta gehitalpen idazten parte hartu zuen. Honako hauek dira horien arteko aipagarrienak. Comunidades de aprendizaje en Euskadi, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz 1998, eta Kultura arteko hezkuntza, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz 2002. María Luisa Jauzi, en la actualidad es responsable del programa Comunidades de Aprendizaje de las líneas prioritarias de innovación educativa del Departamento de Educación. Como tal, participó en la elaboración de relevantes Comunidades de Aprendizaje en Euskadi, Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz en 1998 y Kultura arteko hezkuntza, Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz en 2002. Tanekin, bera da hitza. Bien, pues eso, Bueno, Julián ya ha contado algo, ha dado un resumen de lo que explicaremos María Luisa y yo, de una de las cuestiones importantes que aparece en la mayoría de lo que llamamos países de acogida, en lo que es el mundo occidental. Sé que en el entorno vuestro el problema no es tan acuciante como en otros sitios y por lo tanto lo que voy a contar refleja fundamentalmente la situación que vivo yo, que es la situación de Cataluña, en la cual, para que os hagáis una idea, cerca de un 40% de los centros de primaria y secundaria acogen alumnado extranjero o de origen extranjero en proporciones muy elevadas, en las cuales las estadísticas hablan de un 14%, pero en ese 14% únicamente se cuenta el alumnado de incorporación tardía, es decir, el alumnado extranjero que llega y se incorpora al sistema educativo en cualquier momento de la escolaridad. Y no se tiene en cuenta el alumnado de origen extranjero nacido ya en Cataluña, que está escolarizado desde párvulos de 3 años y que en su casa hablan una lengua distinta del catalán o del castellano. Si tuviéramos en cuenta el conjunto de alumnado, los cálculos que hemos hecho nosotros, nos vamos cerca del 25%, de los cuales cerca de un 12% de alumnado en este momento en el sistema educativo tiene como lengua propia una lengua distinta del catalán y del castellano. Y además, cuando digo que tiene una lengua distinta, es una lengua que además en muchos casos está profundamente alejada de lo que es la descripción lingüística de una lengua románica. Hablamos en este momento de que en el sistema educativo de Cataluña hay decenas de miles de hablantes de chino, árabe, tamasik, urdú, panjabi, etcétera, que tienen muy poquito que ver, vuelvo a decir, con lo que es las características lingüísticas de una lengua románica. Si además tenemos en cuenta las lenguas en sí mismas, tenemos hablantes de alrededor de unas 150 lenguas en este momento. Julián decía que se había incrementado de manera notable lo que hacía referencia a la heterogeneidad del alumnado
desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista identitario. Todo ello plantea problemas absolutamente desconocidos en el mundo de la práctica educativa, no únicamente aquí, sino en el conjunto de los países que existen en el ámbito del mundo occidental conocidos como países de acogida. Ese incremento de la heterogeneidad no tiene nada que ver con la inmigración en Alemania o con la inmigración en Francia o con otras experiencias que estaban directamente en relación con lo que era la sociedad industrial y por lo tanto con el paso del campo a la ciudad de personas, muchas de ellas analfabetas, que iban directamente a ocupar un lugar de trabajo en una fábrica determinada y por tanto engrosar las filas de aquello que llamábamos la clase obrera. La inmigración que tenemos hoy en día no es así. Son proyectos de vida que se construyen desde cualquier lugar del planeta para realizar en cualquier otro lugar del planeta. Y por lo tanto, la gente que nos viene o la gente que llega, como explica todo el mundo y lo explicaré yo ahora, los datos en concreto hacen referencia a gente que como mínimo tiene estudios secundarios, que hay mucha gente que tiene estudios universitarios, que en definitiva, en el conjunto, por ejemplo, del Estado español, sabéis ampliamente que el nivel educativo de las personas de origen extranjero es bastante más alto que el nivel educativo de las personas nacionales. Esa situación, esa realidad en la cual la gente se plantea proyectos de vida, evidentemente que el proyecto de vida no siempre lo puede realizar directamente en el lugar que son acogidos inicialmente, sino que se mueven. La movilidad de las personas extranjeras es muy alta en el sentido de ir modificando su posición fundamentalmente económica y en la escala laboral para poder garantizar, si no bien para ellos, sí para sus criaturas, un futuro mejor que ellos consideran que en su país de origen no podrían tener. Y además ese fenómeno no es un fenómeno simplemente que describe una situación actual, sino que es un fenómeno que se incrementará, irá en aumento. Todos los trabajos que existen desde el punto de vista de la economía, en lo que llamamos la sociedad red o la sociedad de la información, muestran que hay territorios enteros del planeta que están simplemente excluidos. Es decir, no se les deja participar en el proceso de producción y, por lo tanto, la gente que espera un futuro distinto en relación allá donde están, se van a ir. Cuando la gente mira y se escandaliza, ¿no? La gente que llega con las pateras y en la televisión les preguntan y explican que son licenciados en ciencias políticas o que tienen secundaria, tal y cual, y dicen, no, pero ¿cómo es posible que la gente se coja una patera, que tenga estudios universitarios y se juegue la vida para poder desarrollar un proyecto de vida y no las creencias que es inmigración económica, ese tipo de inmigración económica, nada de nada. La gente que salta las vallas en Ceuta y en Melilla se pasa 18 meses sin trabajar, viviendo en una pensión en los pueblos al lado de Ceuta y Melilla, esperando poder saltar. Para poder hacer eso hay que tener dinero. Es decir, en principio no es la gente que no tiene absolutamente nada la que emigra. Todo ello comporta una imagen de las personas extranjeras distinta o muy distinta de lo que era la gente en el ámbito de la revolución industrial y sobre todo en relación a lo que estamos hablando es que las expectativas educativas de la inmensa mayor parte de estas familias son expectativas educativas muy semejantes, incluso a veces bastante superiores a las expectativas educativas que podemos encontrar entre las personas nacionales. Sin embargo, tenemos un dato en el Estado español que nos pone los pelos de punta, que es que por primera vez empezamos a tener una generación de personas jóvenes con un nivel educativo más bajo que el de sus padres y sus madres, que es el colectivo de segunda generación de inmigrantes en España, que alcanzan niveles educativos más bajos que el que tienen sus padres y sus madres, datos publicados últimamente por el Ministerio de Cartera, ¿no? De estas sociales, ¿cómo se llama? De Asuntos Sociales. Bueno, es decir, que algo pasa, algún problema en el sistema educativo para que en definitiva pasen ese tipo de cosas y que tienen que ver también con otro tipo de cuestiones que es difícil ahora hacer un recorrido. Pero en cualquier caso, si hablamos de lo que hace referencia a la educación, soy de los que pienso que la práctica educativa es un aspecto muy importante
para, en definitiva, dotar de sentido a lo que ya se hace, recoger las expectativas de las familias y promover el desarrollo conjunto del alumnado. Si hablamos en un congreso de comunidades de aprendizaje, no hablaré de cuestiones que me parecen evidentes y que las dejo de lado, como la implicación de la comunidad, el tema de las relaciones familia-escuela, la modificación de las expectativas del profesorado, un montón de cosas que son evidentes y necesarias para promover el éxito escolar, o como le queréis llamar, o para garantizar una enseñanza de calidad para todo el alumnado. Me voy a referir únicamente a una cuestión que me parece importante y que está, desde mi punto de vista, muy en relación con la práctica educativa, que tiene que ver con uno de los aspectos de la diversidad que he comentado, que es la diversidad lingüística. Y me explico. Cuando hablamos de diversidad lingüística, siempre lo que hemos tenido en la cabeza, y no únicamente aquí, sino en todos los sitios, es la diversidad lingüística en origen del alumnado. En definitiva, el sistema, por ejemplo, que tenéis en la comunidad sobre los modelos, intentaba dar respuesta a la diversidad lingüística en origen del alumnado, euskaldunes y erdaldunes, desde el punto de vista, no entro en los resultados, pero en cuanto a lo que se pretendía hacer con eso, que era que al finalizar la enseñanza obligatoria, más o menos independientemente de la lengua de origen, todo el mundo conociera el castellano y el euskera. Lo mismo en Cataluña. El problema era organizar un sistema de educación que permitiera tratar la diversidad lingüística en origen para garantizar que al final todo el mundo tuviera un conocimiento relativamente semejante de catalán y castellano. Y era lo mismo en Quebec, en relación con los programas de inmersión de la gente inglesa francés o los programas de inmersión en California de la gente inglesa en relación con el castellano. Me da igual. Es decir, todo lo que hemos conocido durante el siglo XX, como mínimo hasta el inicio de la década de los 90, era cómo organizar la educación para tratar la diversidad lingüística en origen del alumnado. Si tenemos 150 lenguas, es evidente que ya es difícil preocuparse sobre cómo tratar la diversidad lingüística en origen del alumnado. Es decir, tratar la diversidad lingüística en origen del alumnado implica segregación. Otra cuestión es que la segregación sirviera o no sirviera para conseguir los objetivos que se pretendían. Pondré el caso de Cataluña, que siempre resulta muy divertido, ¿no? O sea, Cataluña es un sistema totalmente segregado. La escuela catalana para los niños y niñas de habla catalana, en un programa de mantenimiento de la lengua familiar y programas de inmersión lingüística para los niños y las niñas de habla castellana, que estaban urbanísticamente segregados de los otros. La escuela pública era fundamentalmente para los niños y niñas de habla castellana y la escuela privada concertada para los niños y niñas de habla catalana. No me remonto al origen de por qué, cuál es la situación, y que evidentemente en algunas zonas, donde solo había escuela pública, pues podían estar mezclados los dos tipos de alumnado, pero muy poquito. O sea, todo el cinturón de Barcelona, donde está concentrada la mayor parte de la población de Cataluña, o el cinturón más pequeñito de Tarragona, o el más pequeñito de Gerona, o tal y cual, fundamentalmente es castellano hablante, escuela pública, y por lo tanto, justamente, los programas de inmersión respondían a dicha realidad. No voy a hablar del tema de los modelos, que lo conocéis mejor que yo, pero evidentemente la educación bilingüe o tratar la diversidad lingüística en origen del alumnado comportaba directamente segregación por las propias condiciones que planteaba la educación bilingüe, que también las conocéis y no voy a entrar a explicarlas, ¿no? El problema es que, independientemente si en los años 70 o en los años 80 eso tenía sentido, que no quiero entrar, es evidente que hoy no lo tiene. Que cuando hablamos de escuela inclusiva, cuando hablamos de la cohesión social, cuando hablamos del aumento de la diversidad, y hablamos de todo ese tipo de cuestiones, es evidente que lo que estamos diciendo, desde el punto de vista de filosofía de la educación, es que o somos capaces de organizar un sistema educativo inclusivo, o en el futuro es difícil que la educación cumpla las funciones para garantizar esos dos grandes objetivos, que es la igualdad y la cohesión social. Y por lo tanto, el problema es cómo abordar desde una escuela inclusiva la diversidad lingüística que se da no en origen. Es decir, hoy es absolutamente normal tener 8, 10, 11, ¿qué 11? 25 y 30 lenguas en una escuela y en un aula 7, 8 o 9 lenguas distintas. Y por lo tanto, el problema es otro. Ya no es el problema de si tengo 8 lenguas y qué hago con ellas,
sino el problema es qué hago con alumnos catalanohablantes que están escolarizados de P3, con alumnos árabes que están escolarizados de P3, con alumnos panjabis que han llegado en primero de primaria, con alumnos chinos que han llegado en quinto de primaria, o con alumnos rumanos que llegan en segundo de eso. Entonces, ¿cómo, en definitiva, abordo desde la práctica educativa no la diversidad lingüística en origen del alumnado, sino la diversidad lingüística respecto al conocimiento de la lengua de la escuela? El problema es un problema distinto. El problema no es cómo organizamos un sistema educativo para tratar la diversidad lingüística en origen del alumnado, sino cómo organizamos un sistema educativo para que desde la práctica se trate adecuadamente la diversidad lingüística respecto al conocimiento de la lengua de la escuela. O dicho de otra manera, de lo que se trata desde el punto de vista es organizar una práctica educativa y una organización escolar que apoye dicha práctica sobre la base de romper uno de los grandes mitos que yo también he defendido y que nos hemos creído toda la gente y que forma parte de nuestro bagaje intelectual, que es pensar que uno de los aspectos importantes en relación con el éxito escolar, o como lo queréis llamar, tiene que ver directamente con el conocimiento de la lengua de la escuela. Que por tanto es el conocimiento de la lengua de la escuela aquello que hay que garantizar para que el alumnado pueda progresar académicamente. Pues si la situación que he contado es la que he contado, realmente lo que se trata es de acabar con ese mito y desarrollar una práctica educativa que garantice el progreso académico, colectivo y personal de todo el alumnado, independientemente de su conocimiento de la lengua de la escuela. Os he dicho, la tesis fundamental es que, vuelvo a decir, que tenemos que empezar a pensar en qué práctica educativa puede garantizar, en definitiva, que el alumnado progrese académicamente, vuelvo a decir, independientemente de su conocimiento de la lengua de la escuela, y de la educación bilingüe no recoger aquello que planteaba desde el punto de vista de los modelos, no sé qué, tal y cual, sino el éxito de su práctica educativa, que estaba en, desde un determinado modelo, garantizar que todo el alumnado pudiera negociar lo que se hace y se dice en el contexto del aula. Y evidentemente, para que todo el alumnado pueda negociar lo que se hace y lo que se dice en el contexto del aula, es decir, los contenidos son fundamentalmente lingüísticos. Los contenidos se construyen lingüísticamente, no existe la origen del lenguaje. Por lo tanto, poder construir conocimiento en relación a lo que sea implica negociar los significados implicados en el ámbito del contenido, y ello implica obligatoriamente una actividad dialógica y evidentemente una organización que lo permita. De la organización diré poquitas cosas, pero me referiré en 10 minutos con algunos ejemplos que quiero decir. Fijaros que este es un ejemplo, ¿se ve? No se ve atrás, ¿no? Sí. Fijaros, es un trozo muy pequeñito de un grupo interactivo entre la maestra y un grupo de alumnado de las características, ya explicaré cuál es su lengua inicial. ¿Qué es lo que hace la maestra? Simplemente para una cosa, que es negociar el significado de la palabra cazador. ¿Sabéis qué es un cazador? Sí, hace explícito. ¿Sabéis qué es un cazador? Muchos dicen sí. Y ella pregunta, ¿qué es un cazador? La Fatumata, una niña que tiene el fula como lengua. Dice pim pam. Una niña que tiene el fula como lengua. Dice pim pam. El recurso lingüístico que tiene para explicar lo que ella entiende porque es un cazador. Saúl, que es un niño hispano, dice que tiene un arma que puede matar. Fijaros que este niño está escolarizado desde P3. Esto es segundo de primaria. Lleva 5 años en catalán, escolarizado, mirad qué lengua utiliza. Que tiene un arma que puede matar. La maestra retoma su locus. Dice que lleva un arma que puede matar. ¿Y a quién puede matar? Jorge, que es otro hispano, dice los malos. La maestra dice los malos. ¿Estás seguro? ¿A quién quiere matar el cazador? La Fatumata, los animales. El Saúl,
los animales malos. La maestra, los animales malos. Laura, que es una niña catalana, dice, también animales buenos. El Jorge, dice, en la tele he visto animales malos. El tigre, el león, lo dice en castellano, el cocodrilo, estos se pueden matar. Y la maestra dice, ¿hay animales que se pueden matar? Y Laura continúa diciendo, no. La maestra entonces retoma y dice, no se debe matar a los animales. Los animales no son malos. Si les haces alguna cosa al tigre, te puede atacar, pero no es malo, hay que dejarle que viva. Jorge continúa igual. En la tele un cocodrilo se comía a un animal. La maestra dice, claro, porque los animales también tienen que comer. Eso no quiere decir que sean malos. La maestra del cazador lleva una escopeta y quiere matar a los animales del bosque, a los pájaros. Saúl dice, antes lo hacen con flechas. La maestra, sí, antes los cazadores cazaban con flechas. Cristian, que no ha participado, él continúa, luego la maestra aquí no se entera, luego lo retoma, pero es igual. Dice, la mariposa no hace nada, las abejas sí. Como diciendo, las abejas no las podemos cepillar. Pero Jorge, fijaros cómo cambia. Dice que el cazador lleva escopeta y después sale de casa y después va al bosque y después caza. La maestra dice, sí, el cazador lleva una escopeta y va al bosque a cazar animales. Bueno, es un ejemplo, podría poner 50.000 más, ¿no? Evidentemente que esto únicamente es posible, una actividad de este tipo, si la organización escolar permite grupos interactivos, donde la actividad está organizada de manera simétrica. Es verdad que la que tiene en la cabeza qué es lo que quiere negociar con el alumnado es el significado de la palabra cazador y qué es un cazador, pero no tiene prefabricado qué es lo que va a hacer en relación con eso, sino que la situación simétrica que se da en el grupo interactivo es en definitiva controlada tanto por lo que dicen los alumnos como por lo que dice ella. De tal manera que la situación, desde el punto de vista de la comunicación, expresa un montón de recursos semióticos que no entro, que hacen posible, en este caso, la negociación. En el caso de las matemáticas, hay gente, conocéis esta es una maestra, he cogido pero hay 50.000 también más, ¿no? La maestra pues, está trabajando, en este caso, con el grupo entero. Y lo que hace es, a veces, mira, es decir, les dicta problemas desde el punto de vista de que vayan dando la solución para tener un cierto control en relación con el cálculo numérico, etc. Y desde el punto de vista de la comprensión de cómo avanza el grupo clase. Se da cuenta que un problema, toda la clase lo ha hecho mal. Entonces, cuando se da cuenta que toda la clase lo ha hecho mal, porque va mirando que Pulsa ponía, dice, el primer problema decía así, un niño tiene media manzana y una niña tiene media manzana. ¿Cuántas manzanas tiene entre los dos? La mayoría dicen 2, pero también hay algunos que dicen 4. La maestra pregunta, ¿todo el mundo dice 2 manzanas? Todos 3, 4, 2, todo tipo de cosas. La Shihan, que es una niña de habla basic, había puesto 1. Y la maestra le pregunta, Shihan, ¿tú también dices 2 manzanas? La Shihan dice 1, no dice 1, perdón, dice 1. Y la maestra dice, ella dice 1 manzana. ¿Tiene razón la Shihan? ¿Sabes explicar por qué? ¿Cómo sabes que tiene 1? Ella dice, porque ha hecho un corte. Porque ha hecho un corte. Entonces, ¿qué hace la maestra? Coge a Emma, que es una niña de Soniqué, no sé, bueno, aquí pone Sarajolé, Sarajolé y Soniqué es la misma lengua, y el Cadet, que es un niño de habla árabe, y entonces los lleva delante de la clase, coge un trozo de plastilina, y entonces lo modela, y les dice que es como una manzana, ¿no? Le dice, ¿os imagináis que esto es una manzana? Todos dicen que sí. Entonces la maestra vuelve a leer el problema. Dice, ¿qué tengo que hacer para que tenga media manzana? Y la Shihan dice, cortar. Entonces la maestra corta, entonces le da media al Cadet y media a la Eva. Entonces pregunta, ¿cuántas manzanas tiene? Algunos dicen 2, pero muchos ya dicen, no, una. La maestra vuelve a decir, si juntamos los 2 trozos, ¿cuántas manzanas tienen? 1. Después había otro, que era igual que este, era uno igual, pero que iba de naranjas. El Cristian, que es un crack, dice mandarina. Se puede dar tal igual. Vale, total que hace lo mismo, cortar, todos dicen cortar,
¿Cuánto está? Bueno, aquí ¿qué hace la maestra? Hace dos cosas. Trabaja el cálculo numérico, pero trabaja el significado de la palabra media. Es decir, que está trabajando un significado que está directamente en relación, en este caso, con un problema de matemáticas. Evidentemente que no todo acaba aquí, sino que ello significa todo lo que tiene que ver con el trabajo cooperativo y cómo las ayudas lingüísticas que puede recibir el alumnado no únicamente vienen por parte del profesorado, sino que el propio alumnado o otra gente que entre, lo que sea también fuente de ese tipo de ayudas lingüísticas. Un ejemplo, la B es una niña de habla mandinga y la A es una niña de habla masí que acaba de llegar, lleva 3 meses en la escuela. La niña esta de habla mandinga dice cantar, le dice a la niña que se llama Dina que tiene que escribir. Dina se queda quieta y espera que B haga alguna cosa más. La ves Mati. Mati dice, ¡Ca! ¿Cuál oyes? Y la Dina dice, la C. Bien. A escribe la C. ¡Ah! Y ahora la A. Muy bien. ¡Ca! ¿Cuál oyes? La N. Ta, la T. A, la. Muy bien, cantar, ya está, ahora yo. Tenía que hacer una palabra, una frase entre las dos, ¿no? Bueno, no entro en si el sistema que utiliza me da exactamente igual, me preocupa lo más mínimo, es decir, que lo importante es cómo el alumno, en este caso, en una actividad cooperativa por parejas, porque actividades cooperativas hay 50.000 distintas, como en este caso la Dina, que acaba de llegar y que prácticamente tiene un conocimiento muy limitado del catalán, pues se apoya en la Mati para poder escribir juntas una palabra determinada. Bueno, en definitiva, se modifica la práctica educativa, en el sentido de hacer posible un trabajo en el ámbito de las aulas, de primaria y secundaria, en pequeños grupos, que independientemente del tipo de tarea, sea negociada desde la lengua oral, sobre una situación simétrica, que permita tanto al alumno como al profesorado compartir aquello que se hace y se dice, o realmente hay una parte del alumnado que lo tiene muy mal en relación con lo que es simplemente colocarse delante de una lengua que desconoce. Habría más cosas, pero yo creo que con esto... Entonces, cada vez se está constatando más, y es una evidencia, que esta diversidad lingüística es una riqueza, pero claro, el problema es que ¿qué evidencias nos estamos basando? Ayer comentábamos en un grupo que había que basarse en evidencias, pero el problema es que tenemos tendencia a coger las evidencias que nosotros desde el sentido común constatamos, ¿no? Y si eso se hiciera en otros campos sería un desastre, porque también siempre tenemos la evidencia cuando nos levantamos de que la Tierra es lisa, de que el Sol es el que se mueve, o sea, las evidencias experienciales sobre todo nos dan unas ideas equivocadas de la realidad. Entonces, claro, hay una evidencia en las escuelas, que es que el alumnado inmigrante, el alumnado gitano, baja los niveles de aprendizaje, porque en muchas escuelas está pasando eso. Y entonces hay muchas investigaciones que recogen esos datos sin que se les llame investigaciones y dicen, ¿no?, que pasa eso. El profesorado también decimos que pasa eso. Sin embargo, si vamos a evidencias científicas, cada vez está más claro que esto no es así, que depende de lo que se haga, como muy bien ha explicado Ina Sibila, hay formas de hacer que superan esta realidad y que hacen que de verdad sea una riqueza y que mejoren los resultados. Una de las cosas que estamos constatando en comunidades de aprendizaje es que esto pasa, que el alumnado autóctono, en centros donde hay mucho alumnado inmigrante y alumnado gitano, el alumnado autóctono, cuando se trabaja de la forma que estamos explicando aquí, tiene muy buenos resultados y que no bajan los resultados de esas escuelas cuando llega el alumnado inmigrante en la media del alumnado. O sea, eso es algo ya que estamos comprobando, que investigaciones científicas nos han dicho que pasa en otros países. Y entonces, no bajan los resultados, mejoran los resultados de muchos y muchas, y además se aprenden otra serie de
aprendizajes, que no son solo matemáticas, lengua, etcétera, sino valores, puntos de vista, culturas, etcétera. Entonces, como no me voy a centrar mucho más, pero como muy bien ha explicado, todo esto se tiene que basar en interacciones y en potenciar esas interacciones dentro del aula. Eso va a permitir que todo el alumnado aprenda mucho más y que se desarrollen estos valores. Sí que debido a que estas evidencias que decíamos antes de nuestra experiencia se han trasladado y la población en general también piensa que es así y en los medios se recogen continuamente, nos encontramos con que en muchos centros pues la población autóctona deja de mandar a sus hijos e hijas a los centros y se termina acumulando alumnado inmigrante, alumnado gitano, etc. Bueno, ante eso suele haber muchas propuestas de reparto del alumnado, de que no es bueno que haya diversidad en los centros, que no es bueno que se concentren en uno solo. Eso ya está estudiado, que tiene muy malas consecuencias. Creo que algunas nos podrían contar desde Cataluña también, donde en algunos sitios se ha aplicado, y las consecuencias son muy negativas porque aumenta el racismo y desde luego no facilita que este alumnado, al que se haya repartido, mejore sus resultados. Desaparece el problema porque no se ve tanto en un número más amplio de alumnado, están repartidos, la media no son ellos y ellas, pero el problema sigue estando, se aumenta. No solo no mejoran los resultados, sino que empieza a desarrollarse otra serie de valores, antivalores como ese racismo, etc. Entonces, hay varias propuestas, desde el reparto del alumnado hasta la que vamos a comentar, que se han ido aplicando, y la que mejores resultados está obteniendo en estos momentos es lo que se llama Proyecto SIMAN. Es hacer en las escuelas todos los esfuerzos para conseguir volver a traer, cuando ya se ha producido esta situación de huida del alumnado, todos los esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza de ese centro, para dar muy buenos resultados y demostrarlos. Y también poner o dar recursos a esos centros escolares para que tengan una oferta atractiva de cosas que la población reclama, que permita traerla. O sea, hacer de ese intento de conseguir mayor diversidad, hacer polos de atracción desde los centros. O sea, no basta, como estoy comentando, con que ya haya centros que tienen buenos resultados, sino que se sepa publicitarlo, que tengan además buenos recursos, que todo el mundo lo vea, para que la población quiera ir a esos centros. Y, por supuesto, cuando no se ha producido todavía en esa situación, intentar evitarla con todo lo que decimos de participación de familiares, de dar a conocer mucho lo que se está haciendo, de implicar a todas las personas, de que vean que la realidad es que así se puede aprender más y no menos, etc. Porque, bueno, como decía Ignasi, uno de los elementos fundamentales es el de las altas expectativas. Si tenemos bajas expectativas con respecto a este alumnado, si por ejemplo llegamos a una situación en que nosotros hemos repartido porque eran un problema y vamos a repartirnos el problema, ahí es muy difícil hacer un trabajo. Sin embargo, las expectativas altas, trabajar en grupos interactivos, potenciar actividades complejas, que ellos tengan su voz, que todo el tiempo puedan estar participando, es muy importante y facilita ese aprendizaje entre iguales que estaba comentando. Tenemos una situación que ya hemos comprobado durante muchísimos años y es el alumnado gitano. Con el alumnado gitano hay muy bajas expectativas por parte del profesorado, de las familias, se atribuye a ellos y a ellas la falta de motivación y entonces, bueno, pues cambiar esa situación cuesta, ya se está haciendo en muchas escuelas, pero cuesta. Sin embargo, muchos centros dicen no, cuando llega el alumnado inmigrante es diferente, porque vienen con mucha motivación para aprender, sus familias ven que en la educación van a encontrar una salida. Claro, aquí están llegando ahora. La inmigración, por lo menos en el País Vasco, es muy reciente, pero en otros países llevan muchísimo tiempo, aunque hayan sido otras dinámicas las que han provocado la inmigración, ya muchísimo tiempo. Y ya han caído en muchos sitios en una situación como aquí está el alumnado gitano. Ya han caído en muy bajas expectativas, ya hay generaciones de personas que ya han fracasado sus padres, ahora ellos, los familiares, los amigos, los primos que llegaran antes,
y entonces están en la misma situación igual de negativa. Entonces, o le damos la vuelta a la situación antes de caer en esas situaciones de bajas expectativas que ya nos llevan a un callejón muy difícil de superar, y lo empezamos a hacer bien y aprovechamos ese capital que tenemos y lo generalizamos a todas las culturas, hasta las que están en mayor situación de marginación, lo tenemos difícil. Entonces, para eso lo que tenemos que buscar es esas buenas prácticas, grupos interactivos que tan buenos resultados están dando. En comunidades de aprendizaje, uno de los recursos que tenemos para la participación, para fomentar la participación de todos los centros, el sueño. En los centros, el sueño ha permitido que familias, que grupos sociales que normalmente no participan en las escuelas hayan empezado a participar. Claro, por una intencionalidad del centro de acercarse a ellos y a ellas, de pedirles sus opiniones, de pedirles sus sueños, de pedirles que nos digan qué quieren, y a partir de ahí se puede conseguir que ya estén representados en todos los demás aspectos de centros que se van a ir desarrollando. Eso permite además que todos los grupos que tienen muy bajas expectativas con las posibilidades de ellos y ellas, de sus hijos o hijas, las aumenten. Porque soñar es gratis y es un motor de cambio muy grande. Entonces, una vez que ya tenemos representantes en distintas estructuras del centro, eso nos facilita hacer de verdad un planteamiento intercultural, porque estamos incorporando sus propias voces, su propio punto de vista de lo que... y estamos buscando que luego ese trabajo que estamos haciendo en el centro se extienda también a las familias, que los hijos o hijas vean que lo que pasa en la escuela y lo que pasa en su casa no es algo tan separado que no tiene nada que ver, porque una de las cosas que también sabemos es que para que haya aprendizaje tiene que haber continuidad entre lo que pasa en el domicilio y lo que pasa en la escuela. Entonces tenemos que buscar esa continuidad, que ellos y ellas vean que sus padres se preocupan, que es importante, que son tenidos en cuenta en el centro escolar. Bueno, todavía en los centros escolares los profesionales que trabajamos en ellos somos bastante homogéneos. Todavía no tenemos profesionales de culturas diversas, y sin embargo sabemos que eso es muy importante, que se ve en el pasaje del centro. Tenemos que incorporar a esas personas de maneras diferentes, en comisiones, como voluntariado, o sea, de formas muy diferentes, o como asociaciones que colaboran con nosotros, asociaciones de las culturas. Es otro elemento fundamental para todo este trabajo. Y bueno, una de las cosas que estamos viendo que multiplica muchísimo los aprendizajes es que todos los recursos específicos que tenemos para trabajar con este alumnado estén dentro del aula para facilitar estas interacciones que describí antes, que de verdad esas relaciones sean simétricas y que haya mucha gente que pueda atender a todo el alumnado, que no sea solo una persona, la profesora de aula, la que esté intentando coordinar esas interacciones, sino que haya mucha más gente que pueda ayudarnos, que pueden ser esos otros profesores que en algunos momentos antes sacaban fuera. Y ya creo que no hace falta mucho insistir en el tema de formación de familiares. Ayer John Cummings nos dio datos bastante gráficos de la importancia que tiene la formación de familiares para el desarrollo del aprendizaje de los niños y las niñas. Bueno, todos sabemos que muchas personas que vienen, familias inmigrantes, tienen muchas necesidades y muchas demandas educativas. Tenemos que aprovechar eso porque lo tienen. Y luego también sabemos que familias gitanas tienen más claro la necesidad de la educación, y lo que no tienen son las vías para incorporarse a ella, porque normalmente las vías que organizamos para nuestras poblaciones no son válidas. Entonces tenemos que organizar en los centros, abrirlos para que todas estas personas se puedan formar en lo que ellos y ellas necesitan, en temas relacionados con la educación de sus hijos e hijas, pero no solo en eso, sino pues alfabetización, como decían ayer, informática. Bueno, luego nos van a explicar algunas experiencias en ese sentido. Pero también la formación del resto de las familias. No vale solo formar a las familias de todos. En un planteamiento intercultural, todas las familias se tienen que formar en todo lo que vayan queriendo, en espacios lo más diversos posibles, no formaciones dirigidas solo a unos colectivos, sino abiertas a todo el mundo. En algunos centros se están haciendo ya. En el sueño salían clases de árabe, se han organizado clases de árabe. A las clases de árabe van tanto alumnado de
de la propia cultura, como alumnado de aquí, profesorado, o sea, se están creando experiencias muy bonitas y ese tipo de cosas hay que plantear, pero la formación de familiares también, para romper tantos prejuicios, tantos estereotipos, tantas malas informaciones y que todos los familiares nos ayuden a hacer este trabajo de diálogo intercultural, de recoger, de aportar todas las experiencias. Entonces, bueno, yo lo dejo ya aquí porque creo que es importante que haya un espacio para que también vosotros y vosotras podáis participar. Plantear algo.